Muy bien, muchas gracias, amados hermanos, por acompañarnos y poder estudiar de la palabra de Dios en esta ocasión. Estaremos hablando, como dice en pantalla, ¿por qué no crecemos? Ese es el mensaje que estaremos compartiendo el día de hoy. Estaremos respondiendo a esta pregunta en base no necesariamente a evangelismo, que quizás algunos cuando escuchan esta pregunta piensan es que no tocamos puertas, es que no alcanzamos a ciertas personas, es que no utilizamos algunos mecanismos. No. No estaremos hablando sobre evangelismo en esta ocasión, sino directamente sobre el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Porque tal vez es una pregunta que sea un poco difícil de contestar, pero esta pregunta que te voy a hacer no lo es. Si eres cristiano, ¿hace cuánto fue que obedeciste el evangelio? Habrán algunos que quizás digan 30 años, 20 años. Este servidor está pronto a llegar a 10 años de haber sido bautizado por el perdón de sus pecados. Y sabemos que hay algunos que tienen menos tiempo, 5 años, 3 años, 1 año, o quizás meses, como algunas de las hermanitas de la congregación aquí en las villas. Entonces, ¿hace cuánto fuiste bautizado? ¿Y qué has hecho desde que fuiste bautizado? ¿Has crecido? ¿Has madurado? De eso estaremos hablando y ciertamente, como siempre hacemos, nos estaremos apoyando en lo que las escrituras dicen, en lo que la palabra de Dios nos revela al respecto de por qué es necesario nuestro crecimiento. De allí es precisamente que vamos a estar leyendo 1 de Pedro 2, 1 al 3. Ese va a ser nuestro texto clave para esta oportunidad y de él estaremos exponiendo los puntos. 4 puntos expondremos en esta ocasión para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para exhortación de nosotros, los hijos de Dios. Leamos entonces 1 de Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Como mencionaba, los 4 puntos que analizaremos salen directamente de este texto, siendo el primero de ellos para responder a nuestra pregunta de por qué no crecemos, desechando lo nocivo. Por nocivo comprendemos que es una palabra que involucra algo que es perjudicial, algo que es dañino para las personas. Vemos quizás en la televisión esas publicidades en las que salen productos de nivel alcohólico. ¿Y qué es lo que dicen? Nocivo para la salud. Publicidades sobre el tabaco, nocivo para la salud. Pedro empieza haciéndonos saber que efectivamente hay cosas que son nocivas para nosotros y debemos de desechar. Y entre esas cosas menciona, por ejemplo, la malicia, que la palabra griega denota maldad, depravación, malignidad. Cuando leemos en esa misma carta y en ese mismo capítulo, más adelante en el versículo 16 dice que somos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Dios nos da libertad a través de obedecer su voluntad, a través de obedecer el Evangelio, en que ya no estamos esclavos del pecado, por lo tanto no somos esclavos de lo malo. Ahora estamos libres para servir y para hacer lo que es bueno, sino como siervos de Dios, dice el pasaje. Entonces, Pedro está tomando todo este pasaje y nos hace saber en esta carta, en su primera carta, acerca de detalles que son importantes para nuestro crecimiento. Debemos desechar aquello que es malo. También dice que debemos de desechar el engaño, y la palabra griega denota anzuelo, trampa o mentira. ¿Qué anzuelo tiró Satanás a Eva? Ciertamente, si comes de este fruto no morirás. Pero ¿qué ocurrió? Era una trampa, era un engaño, era una mentira. Y como nuestro Señor Jesucristo explica en Juan 8, Satanás es el padre de las mentiras, es el primer asesino y es el que desde el principio engaña, porque solamente de su boca sale engaño. Pero cuando volvemos a este texto que estamos leyendo en 1 Pedro 2, versículo 22, dice que Jesús, a diferencia de Satanás, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Lo que nuestro Señor Jesucristo ofrece, Él lo va a dar.
Él no te está engañando, no está participando de publicidad engañosa, no está prometiendo algo que Él no puede cumplir. Cosas que Satanás hace constantemente. Pero nuestro Señor Jesucristo ciertamente no tiene engaño alguno en su boca. Y si deseamos ser como Cristo, porque eso es lo que involucra ser cristiano, debemos de comprender entonces que en nuestro crecimiento no puede haber engaño, no podemos participar de este. La hipocresía que tantas veces hemos hablado. Hipócrita prácticamente lo que quiere decir es una falsa pretensión, pretender ser lo que no soy. Y esto recordamos, los fariseos, los sacerdotes y las autoridades judías eran expertos en esta área y constantemente nuestro Señor les hacía saber, ustedes son hipócritas porque dicen cosas que no hacen. Y tal como leemos en Mateo 23-28 dice, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres. Recordamos las actitudes de los fariseos, de los escribas, somos hombres de Dios, servimos a Dios. Mostraban esa imagen por fuera, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Un siervo de Dios no puede permitirse ser un hipócrita. Y de allí que es lo que hace saber la palabra de Dios, que debemos desechar la hipocresía. Dice también acerca de las envidias, y sabemos que es un grave daño. Es un grave daño porque denota disgusto por la prosperidad ajena. La palabra de Dios en Romanos 12 nos dice que nos alegremos con aquellos que se alegran y que nos entristezcamos con aquellos que se entristecen. Nos hace saber que efectivamente, si un hermano mío está prosperando, debo sentirme alegre por él. No debo ser envidioso. Debo alegrarme porque él sale adelante y espero que en mi momento, cuando yo pueda salir adelante, él se alegre por mí. Pero precisamente es increíble ver cómo un hombre que no era ni judío y ciertamente no era seguidor de Cristo, reconoce que aquellos que buscaban destruir a nuestro Señor lo hacían por pura envidia. Y estamos hablando de Pilato. Pilato les ofrece, está Barrabás y está Jesús, ¿a cuál quieren liberar? Y él mismo hace saber, de acuerdo a lo que vemos en Mateo 27-18, sabía que por envidia le habían entregado. Es triste cómo ocurren estas situaciones y ciertamente no debe ser parte del actuar del cristiano y no nos ayudan a crecer espiritualmente cuando participamos de estas cosas. Pero ¿qué me dices, por ejemplo, las detracciones, que es la última que menciona en este pasaje? Una detracción es una maledicencia y no estamos hablando de palabras sucias, estamos hablando de difamación, de denigrar, de desacreditar a alguien, a un hermano. Si tienes las pruebas para hablar mal sobre una persona en base al mal que esa persona ha hecho, bienvenido sea. Pero usualmente desacreditamos, denigramos a un hermano, a un amigo, a un conocido, sin tener pruebas para ello. Y eso no debe ser parte de nosotros. No debemos de participar de esto. Y 2 Corintios 12:20 te lo dejo de tarea para que lo leas, porque ciertamente nos enseña al respecto. ¿Por qué? Porque Pablo le hace saber a Tito, uno de sus hijos en la fe, nosotros también éramos en otro tiempo este tipo de personas. En el pasado, cuando vivíamos en el pecado, participamos de estas acciones. Pero ahora que somos cristianos, Pedro nos hace saber, debemos desechar estas cosas nocivas. ¿Por qué no crecemos espiritualmente, amado hermano y amigo? Usualmente es porque no hemos desechado estas cosas malas, las seguimos practicando y después nos preguntamos, ¿por qué? No debemos de practicar de estas acciones. Por lo contrario, debemos, en nuestro segundo punto, desear como un recién nacido. Pedro hace saber que como recién nacidos necesitamos de la leche espiritual, pero no cualquier leche espiritual, sino una no adulterada, una pura. Y cuando hablamos de esto, la ilustración que le está dando es fácil para comprender por nosotros, porque creo que una pregunta retórica que puedo hacerte es, ¿quién de nosotros no fue un bebé? Todos hemos sido bebé. El único que no fue un bebé fue Adán y Eva. Pero cada uno de nosotros hemos nacido tras la concepción. Hemos sido bebés y en su momento hemos sido amamantados. Y el mundo de la ciencia, el mundo de los doctores, el mundo de la medicina afirma que la leche materna es importante, es necesaria y tiene beneficios. ¿Y qué dice, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos? Tiene un artículo que dice beneficios de la lactancia materna y dice la leche materna es la fuente de alimento natural
Y cuando comparamos esto con respecto a lo que Pedro nos está haciendo saber, vemos la necesidad de que vemos la leche natural es la que proviene de la madre. La leche espiritual proviene de Dios. Y podemos ver unas comparativas en esto, porque dice que entre los beneficios que tiene la leche materna para un bebé menor de 1 año es que tiene las cantidades adecuadas. Aquí no le está sobrealimentando o no le está dando cosas de más o menos, sino que la cantidad adecuada que ese bebé necesita de carbohidratos, proteínas y grasas. Y es que sabemos que los carbohidratos son parte de lo que generan energía, son fuente de energía para el ser humano, así como las grasas también ayudan en una reserva de combustible. Cuando la energía se agota, las grasas entran en función. Vemos que hay una cantidad adecuada que el bebé recibe de su madre. También vemos que proporciona las proteínas digestivas, minerales, vitaminas y hormonas que los bebés necesitan. Todo esto necesitan los bebés. ¿Para qué? Precisamente para seguir creciendo, para seguir desarrollándose. Tenemos también que dice que tiene anticuerpos que ayudan a evitar que su bebé se enferme. Esas defensas que el niño necesita no las está obteniendo de algún agente externo, sino directamente del alimento que su madre está proveyendo para él, porque precisamente la última el último de los beneficios que estamos viendo sobre la leche materna, sobre la lactancia, es favorece el vínculo entre la mamá y el pequeño. ¿Por qué hemos mencionado esto? ¿Por qué hemos hablado de esto? Porque podemos ver el ámbito espiritual en base a la ilustración que Pedro nos da. Tenemos en primer lugar que la palabra de Dios nos energiza. Cuando nuestro Señor fue tentado, ¿qué palabra citó? Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y en 2 Timoteo, Pablo que dice, toda escritura, todo lo que leemos en este libro, todo lo que está aquí es inspirado, es aliento de vida de Dios. Así como nos dio aliento de vida cuando creó al hombre, su aliento inspiró a que se escribieran las escrituras que son útiles para nosotros, para todo, al punto de llegarnos a ser completos. Entonces, ciertamente la palabra de Dios nos energiza en esta vida para prepararnos para la vida siguiente. Tenemos también que la palabra de Dios nos mantiene en nuestro crecimiento, así como hablamos de las proteínas, de las hormonas y todo lo que ese bebé recibe a través de la leche materna, a través de la palabra de Dios, que esa leche espiritual no adulterada, podemos crecer. Y podemos leer, por ejemplo, en Colosenses 1, 9 al 11, que se nos dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, Pablo hablando aquí, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Vemos aquí, esto es lo que nos mantiene adelante, recibir esta leche espiritual no adulterada para seguir adelante, para mantenernos y seguir ese crecimiento del que estamos hablando, que algunos quizás hemos dejado de recibir. Y que por ello es que no estamos creciendo y estamos viendo esto como respuesta a la pregunta que nos hemos hecho en esta lección. Tenemos también que la palabra de Dios nos protege. Mencionamos esos anticuerpos en la leche materna para el bebé. Bueno, la palabra de Dios es esos anticuerpos que tenemos ante las acechanzas del diablo. Cuando leemos Efesios 6, 10 al 18, leemos acerca de las acechanzas del diablo, de cómo nuestra batalla es contra huestes espirituales de maldad, y se nos habla acerca de que recibimos un escudo de la fe, recibimos el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, y en el contexto leemos cómo esta armadura debemos de llevarla con nosotros, porque nos protege. Pero especialmente, ¿qué dice? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este libro que está aquí o la aplicación que tienes en tu teléfono te provee de las palabras que Dios inspiró a hombres a traer para que nosotros sepamos qué debemos de hacer en esta vida para lograr llegar a la vida eterna. Y de esta manera la palabra de Dios nos protege ante las acechanzas de Satanás. ¿Mas recuerdas el último punto con respecto a los beneficios de la lactancia materna? Decía que ayudaba en la relación madre e hijo. Bueno, la palabra de Dios nos conecta con Él. Recordamos que en Hebreos 1, 1 al 2 leemos cómo en los tiempos anteriores Dios habló a través de los profetas,
mas ahora habla por su Hijo. Y a diferencia de lo que grupos religiosos enseñan de que necesito tener una experiencia personal con Jesús, la palabra de Dios no afirma eso. Pero la palabra de Dios nos dice que hoy nos habla a través de las Escrituras. Y de esa manera podemos saber todo lo que necesitamos para esta vida y la próxima. De esa manera podemos establecer esa conexión con Dios. Porque recordamos cuán hermoso es que podemos orar y hacerle saber nuestras peticiones, nuestro agradecimiento. De esa misma manera, a través de la palabra, Él nos habla para hacernos saber todo lo que necesitamos para esta vida, todo lo que necesitamos con respecto a la salvación. Es nuestro manual de usuario. Nunca nos olvidemos de ello. Continuamos, hermanos, porque ya que hemos hablado acerca de que hemos desechar lo nocivo y que debemos desear como los recién nacidos, también tenemos la necesidad de comprender que es a través de esta leche espiritual no adulterada que podemos crecer para salvación, como dice ese texto. El apóstol Pedro nos afirma que la palabra de Dios es la que nos ayuda a crecer para salvación. Porque ciertamente Dios no espera que seamos bebés toda nuestra vida. Cuando vamos unas líneas antes de este texto clave, leemos cómo Pedro está hablando acerca de quiénes éramos, a qué llegamos a ser. Nos dice en el versículo 22 del primer capítulo, el primer capítulo de 1 de Pedro, perdonen, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, Juan 17:17. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. ¿Cuál es el detalle aquí? El detalle aquí que estamos hablando acerca de cómo podemos desear la leche espiritual no adulterada, es que podemos comprender que para que un bebé recién nacido pueda desear la leche materna, no puede quedarse en el vientre de su madre todo el tiempo. Tiene que nacer. Y de esa manera, aquí el apóstol Pedro nos está haciendo saber, esta carta que he escrito no es para fulano que anda allí por la calle. Esta carta que he escrito es para aquellos que se han sometido a la verdad, la han obedecido, por lo tanto han sido bautizados por el perdón de sus pecados. Porque el mismo escritor de esta carta es el que en Hechos 2 nos dice que debemos de arrepentirnos y ser bautizados por el perdón de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Ese mismo escritor es el que está afirmándonos esto ahora. Ahora nos dice que hemos de renacer. Y nuestro Señor a Nicodemo, según Juan 3, le dice que hay que nacer de nuevo. Entonces, somos bebés o llegamos a ser bebés en ese momento en el que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, Pedro procede a dar esta explicación y luego procede a hacernos saber acerca de que efectivamente, como recién nacidos, necesitamos desear la leche espiritual no adulterada y por medio de ella crecer para salvación. Y es en su segunda carta que nos da algunos detalles que nos pueden ayudar a comprender más acerca de este crecimiento para salvación. Leemos en 2 de Pedro 1, versículos 3 y 4, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, todo lo que pertenece a esta vida que estamos viviendo ahora y la vida que viene más adelante, nos han sido dadas por el divino poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, o sea, nuestro Señor Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amado hermano, puedo amarte con todo mi corazón y puedo desear lo mejor para ti, pero ¿puedo yo darte la entrada al cielo? ¿Puedo yo garantizarte eso? ¿Puedo yo garantizarte que vas a estar cara a cara con Dios? ¿Puedo yo decir, por mí, tú vas a entrar en ese lugar? ¿Estarás en la morada que Él ha preparado? No puedo hacerlo. Y tristemente muchos hombres hacen esas promesas hoy en día, pero no tienen poder, porque el único mediador, de acuerdo a la carta que Pablo escribe a Timoteo, entre Dios y el hombre, es Jesucristo hombre. Nuestro Salvador es el único que puede ofrecer esas preciosas y grandísimas promesas. Es de allí que entonces debemos estar de acuerdo con lo que Él ha dicho, con lo que Él ha establecido, y no con lo que el hombre establece. Llegaste a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Vemos aquí claramente
que a ese recién nacido que ha dejado al mundo para nacer como una nueva criatura en Cristo, ese recién nacido ha huido de la corrupción de este mundo para buscar hacer las cosas que son correctas. Y nos da entonces este inspirado escritor detalles de cómo podemos poner esto en función. Debemos ser diligentes, estar prestos, estar listos a realizar este crecimiento, a practicarlo, a aprenderlo, a vivirlo. ¿Y cómo nos los da? A través de 8 cualidades que todo cristiano debe desarrollar y debe vivir acorde durante su vida. Dice, añadid a vuestra fe. Recordamos que la fe es esa puerta de entrada. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Así que ciertamente necesito tener fe en primer lugar, porque sin fe no puedo complacer a Dios, no puedo agradar a Dios, Hebreos 11:6. Entonces, a esa fe que ya he desarrollado, necesito agregarle virtud. Y por virtud lo que quiere decir es valor para hacer lo que es correcto. Entonces, creo en Dios, he desarrollado esa fe, estoy dispuesto a tener ese valor para defender la fe, para defender lo que es correcto. Entonces necesito conocimiento. Necesito aprender qué es lo que dice Dios, qué es lo que revela Dios. No esperar que alguien más me lo diga, sino que poder a través de mi estudio personal aprender que debo de hacer todo este tipo de cosas. Y ese aprendizaje que me lleva a un dominio propio. De esa manera ya puedo saber esto es lo que debo hacer y esto es lo que no. Esto, aunque quisiera hacerlo, sé que no es correcto, por lo tanto, tengo ese dominio propio para no llevarlo a cabo. Y eso también desarrolla paciencia. A esa paciencia que es soportar o tolerar, que aunque pasen cosas que no comprendan esta vida, debo tener esa paciencia porque Dios también es paciente. Y Él está esperando por el momento oportuno para que en ese momento todos aquellos hayamos procedido al arrepentimiento, podamos estar con Él. Pero así como desarrollo esa paciencia, entonces viene la piedad. Y la piedad en este caso proviene de 2 palabras, 2 términos griegos que significan adorar bien. Dios espera que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad, Juan 4:24. Y de esta manera entonces vemos esta secuencia de elementos, de cualidades que nos llevan y que cuando comprendo cómo adorar bien a Dios, recuerdo que Dios también me dice que cómo puedo amarle si no amo a mi hermano a quien me he visto. De ahí que está ese afecto fraternal, ese amor entre hermanos. ¿Por qué? Porque necesito comprender que cuando entro en ese edificio a adorar a Dios, esas personas que están ahí no son alguien que solamente veo cada domingo, sino que son personas que espero poder ver cada día de mi eternidad, cada momento de la vida eterna. No son un simple conocido que sé que se reúne allí, son mi familia y por eso desarrollo ese afecto fraternal y eso me lleva a que esté dispuesto que si es del caso, dar mi vida por mi hermano. Es ese amor ágape, ese amor sacrificial que Pedro menciona de último en esta lista de cualidades. Cuando tengo la disposición de aprender todo esto, es que puedo crecer espiritualmente. Cuando tengo la disposición de que voy a hacerlo, estoy listo para llevar a cabo cada una de estas tareas, es que entonces sigo creciendo. ¿Por qué no crecemos, amados hermanos? Es porque tristemente a veces nos olvidamos de las cosas que debemos de hacer en base a lo que Dios nos ha revelado. Y en el siguiente pasaje de esta misma carta, Pedro dice, si estas cosas están en vosotros, no solamente que estén, que abunden en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Cómo puedo crecer? Necesito servir. ¿Y cómo puedo servir? Necesito ocuparme en la obra del Señor. No puedo estar simplemente dándole largas y largas y largas. Necesito ocuparme. No basta con que me reúna el domingo un par de horas para estudiar y adorar. No basta que algún día entre la semana me conecte a alguna lección o asista al templo o al lugar de reunión para escuchar un mensaje o dormirme durante el mismo. No es suficiente eso. Necesito ponerme activo. Por lo tanto, dejo de estar ocioso al poner en práctica estas 8 cualidades que acabamos de mencionar y daremos fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos ha revelado todo esto. Él es el que ha ayudado a que estas palabras hayan llegado, porque recordemos la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y continúen enseñándolo incluso después de haber bautizado a esas personas. En nuestro cuarto punto, para ir finalizando, hermanos, recordamos el versículo 3.
el versículo 3 nos da una condición. Si habiendo gustado, hay una condición para aquellos, precisamente, esto que está haciendo Pedro, como mencioné anteriormente, no es para cualquier persona, es para aquellos que han obedecido el Evangelio, que han obedecido la verdad, que han hecho lo que la palabra de Dios ha revelado y nos ha hecho saber cómo podemos llegar a ser salvos. Entonces, si habiendo gustado la benignidad de Dios, todos, y aquí digo, toda la humanidad puede llegar a gustar de la benignidad de Dios. La palabra traducida como gustar aquí conlleva la idea de saborear o experimentar. Encontramos esa palabra nuevamente en el escrito por quien escribió a los Hebreos. Y dice en el capítulo 2, versículo 9, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Nuestro Señor no dudó en ser inferior a los ángeles, con tal de venir a darnos una oportunidad. Coronado de gloria y de honra, en base a lo que hizo, recibe su corona, a causa del padecimiento de la muerte. ¿Y qué dice? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Te hago esta pregunta, amado amigo y hermano. ¿Te agrada la muerte? ¿Te alegra? ¿Te causa gozo? Sabemos que no. La muerte usualmente trae tristeza. Y así mismo pasó cuando Lázaro murió y Jesús lloró. Trae tristeza. Pero ¿qué dice aquí? No es que le gustó a nuestro Señor morir, es que experimentó la muerte por todos. Por ti, por mí, por cada persona que está allá afuera, que no ha obedecido el Evangelio. Él ha hecho todo esto con tal de darnos la oportunidad de ser reconciliados con el Padre. Y nuevamente encontramos esta palabra en esta misma carta en Hebreos 6, versículos 4 al 6. Habla de aquellos que, habiendo conocido la verdad, habiendo sido iluminados, habiendo conocido la luz, porque Dios es luz, gustaron del don celestial, de ese regalo celestial que es Jesucristo. Fueron partícipes del Espíritu Santo en que nos ha revelado qué debemos de hacer para ser salvos. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Leyeron, comprendieron, entendieron y vieron que debían de hacer algo. Esto es escrito para cristianos. ¿Y qué hace saber? Recaen. Algunos llegan a recaer y esperan que Cristo vuelva a morir en la cruz por ellos. No va a ocurrir. Él ya hizo su parte. Ahora es nuestra parte hacer la nuestra. Ponernos en línea con Dios, sabiendo qué nos ha hecho saber y que no nos podemos quedar estancados. Debemos de continuar creciendo. Debemos de continuar creciendo y eso lo podemos hacer a través de andar con Jesucristo, andar en Él, como leemos en Colosenses 2, 6 al 7, arraigados y sobreedificados en Él. Cristo quiere que sepamos qué debemos de hacer y esa manera es que crecemos. ¿O acaso pretendemos que nuestro bebé a los 30 años siga siendo un bebé? No. Todo tiene un proceso y todo va creciendo. El ciclo de la vida que dice, naces, creces. Naces, creces. De esa misma manera la palabra de Dios nos hace saber, hemos nacido en el nuevo nacimiento. Ya somos criaturas que sirven a Dios, no sirven al mundo. Entonces, hemos nacido, ahora necesitamos crecer y desarrollarnos. Debemos seguir adelante. Y de esa manera comprendemos lo que Santiago nos hace saber tan claramente. Quien es un cristiano, quien es un discípulo de Cristo, quien dice seguir a Cristo y querer ser como Él, imitarle a Él, no puede quedarse solamente oyendo la palabra de Dios. Necesita hacerla. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Quien solamente oye se engaña a sí mismo. Quien viene y se congrega y tiene 10, 15, 20, 30, 40 años simplemente congregándose, pero no haciendo la voluntad de Dios, se está engañando a sí mismo. Porque necesita comprender, Dios quiere que yo obre. Dios quiere que yo sirva. Dios no quiere a alguien que simplemente, como si hubiese un programa de televisión, lo ve, lo escucha y lo deja ir. No. Él sabe y nos hace saber, su palabra es buena para nosotros y necesitamos ponerla en práctica. ¿Por qué no crecemos? Porque tristemente muchos solamente nos dedicamos a oír y no nos dedicamos a hacer lo que hemos oído. Es por eso que necesitamos responder a esta gran pregunta. ¿Por qué no crecemos? Pedro nos ha ayudado a comprenderla. Nos ha ayudado a comprenderla y podemos concluir lo siguiente. Podemos aprender en primer lugar
que nuestro crecimiento requiere que aprendamos, sí, aprender la palabra de Dios. Pero hay incluso ateos famosos que se saben toda la palabra de Dios, pero no viven acorde a ella. Entonces, debo de aprender la palabra de Dios y vivirla. Esto no es un requisito únicamente para aquellos que nos dedicamos a predicar o enseñar la palabra de Dios. Cada cristiano, cada persona que ha obedecido el Evangelio, ha puesto su vida a las órdenes de Jesús para servirle a Él. Y como debemos de servirle a Él, todos debemos de crecer en el conocimiento de su palabra y de su gracia, tal como también nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Cuando leemos 1 Corintios 13:11, recordamos que Pablo dice que cuando niño hacía ciertas cosas, pero ahora que es un hombre, ha dejado las cosas de niño. A ti, mi amado hermano, que tienes años de ser cristiano, deseo recordarte, ya no eres un niño, ya no eres un recién nacido, y a pesar de que debemos desear la leche espiritual no adulterada, debemos de recordar, debemos dar señales de que hemos crecido. Sabemos que en nuestra congregación e incluso aquellos que nos están acompañando de otras congregaciones, hay bebés en la fe. Algunos tienen meses de ser cristianos. También sabemos que hay algunos que ya están dando sus primeros pasos, están aprendiendo, están creciendo. Pero hay otros que deberíamos de ser lo suficientemente grandecitos hoy en día para saber, necesito ocuparme en la obra del Señor. No puedo esperar que los demás hagan lo que yo debo de hacer. Necesito crecer, necesito madurar. Y este crecimiento ciertamente finalizará cuando nuestro Señor venga o nosotros muramos. Es en ese momento en que sabremos cuánto habremos crecido y seremos galardonados por ese crecimiento. Porque Dios no nos quiere sentados simplemente escuchando. Dios quiere que salgamos y trabajemos. Deseo finalizar como suelo hacer con una pregunta para ti, amado amigo y hermano. El alimento ya está en la mesa. Es esa leche espiritual no adulterada. La tienes en tus manos. Está disponible para ti. Ahora queda en ti decidir si deseas nutrirte o morir de hambre. Dios no quiere que mueras. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y por eso es que siempre aquellos que nos están acompañando y no han obedecido el Evangelio, es nuestro clamor, es nuestro deseo, pero sobre todo es el deseo de nuestro Señor que te invita a que vengas a Él, que Él ofrece descanso para todo aquel que está trabajado y cansado. Él desea que vengas a Él y la forma en que lo explica es que el Evangelio es predicado. Has escuchado la palabra de Dios ser predicada. Has visto que la palabra de Dios es lo que se ha hablado y no las opiniones de hombre. Y de esa manera puedes desarrollar esa fe en Dios, creer que Él existe y que galardona a quienes les buscan. Puedes comprender que debes de arrepentirte porque Dios espera que todos nos arrepintamos. Hechos 17:30. Y Él espera que entonces le des lo mejor de ti a Él. Y eso lo haces a través de confesar a su Hijo Jesucristo. Pero no basta, como algunos dicen, de una simple oración y aceptar a Cristo en tu corazón, sino que como hicieron aquellos que escucharon a Pedro predicar en el día de Pentecostés, debemos de entonces arrepentirnos y bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Y de esa manera, el Señor, no un hombre, el Señor mismo te añade a su iglesia, la única iglesia que hay, la única iglesia que salva, la iglesia de Cristo. Es Él el que te agrega cuando obedeces el Evangelio. Y entonces, una vez obedeciendo el Evangelio, es que puedes empezar a desear la leche espiritual, crecer en ella, alimentarte de ella y salir adelante. Y si ya has hecho todo eso, eres un cristiano y sabes y reconoces esto, y puede ser que no estés creciendo. Puede ser que no estés haciendo lo que debes de hacer para crecer. Y de esa manera te invito a que te reconcilies con Dios y dejes lo que estás haciendo mal y te pongas en paz con Él. Y para ello Dios es tan maravilloso que nos ha hecho saber que Él es fiel y bueno para perdonar a aquellos que se arrepienten y confiesan sus pecados, como leemos en los primeros versículos de Primera de Juan. Te invito, amado hermano, a que te pongas en paz con Dios en oración. Y amado amigo, si aún no has obedecido el Evangelio y tienes más preguntas o deseas hacerlo, nos los hagas saber a través de los comentarios, que con mucho gusto haremos lo que esté a nuestro alcance para ayudarte a ponerte en paz con Dios. Que la paz de Dios sea con todos nosotros, que Dios me los bendiga ricamente y volvemos en unos minutos. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador.
este es el día de encontrar la paz.